Al punto tercero del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, el examen de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a mejorar y actualizar la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a promover un pacto social, político e institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculado a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género. Estas iniciativas se van a debatir acumuladamente de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces. Para la presentación de las iniciativas y de las enmiendas presentadas, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la señora González Vázquez. Muchas gracias, presidenta. Señorías, una mujer quiere comenzar una nueva vida sin insultos, sin golpes, sin vejaciones. Al llegar al portal piensa por última vez en su casa. La recuerda como la acaba de dejar, desordenada. Le sobreviene el convencimiento de que él se pondrá furioso cuando vuelva. Duda, tiembla, da media vuelta, sube de nuevo las escaleras hasta su piso. No le da tiempo a recoger antes de que él llegue. No vuelve a bajar caminando esas escaleras ni ninguna otra. Nadie ha visto lo que no verbalizaba, pero que llevaba escrito a golpes en su cuerpo. Lo que ha vivido esta mujer hasta morir también lo han sufrido muchas otras. Los 3 hijos de otra mujer crecerán sin ella y su asesino, cuando cumpla la condena de aproximadamente 18 años de cárcel, a la que la legislación española, una de las más avanzadas del mundo, intentando poner coto a esta tragedia, le ha castigado, no tendrá a quién recurrir y se volverá hacia sus hijos, que desgraciadamente tienen un padre que es además el asesino de su madre. Son, señorías, demasiadas las mujeres que mueren a manos de sus parejas, demasiadas las que no denuncian a su compañero de vida, al padre de sus hijos, al novio, al compañero del que desearían verse libres, pero al que un día, desgraciadamente, quisieron. Estamos de acuerdo en que una sola mujer ya es demasiado. Estamos de acuerdo en que la igualdad no tendría que ser una conquista, sino una realidad en 2016. Estamos de acuerdo en que las mujeres deben encontrarse seguras en sus domicilios y no pensar en sus casas como en el peor escenario, un lugar donde viven con temor bajo amenazas. Estamos de acuerdo en que una mujer tiene el derecho a romper una relación en el momento en que lo desee, sin que tenga que preocuparse por las consecuencias a las que esa decisión dé lugar. Mientras haya un solo caso de violencia de género, no podemos dejar de trabajar para eliminarla, para erradicarla. Es porque estamos todos y todas de acuerdo en todo eso y por todas las mujeres, por todas ellas, por lo que traemos a esta Cámara hoy esta proposición no de ley. De hecho, traemos ya un texto nuevo, diferente, fruto del acuerdo alcanzado entre los 2 grupos proponentes, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, ya que hemos pensado que era absurdo presentar 2 iniciativas en este Pleno cuyo objetivo prioritario era el mismo, la seguridad, la vida y la confianza de las mujeres, y no intentar llegar a este debate con un acuerdo. Por eso esta mañana hemos presentado un texto nuevo, consecuencia de una negociación larga en estos días pasados, en la que hemos alcanzado por fin un acuerdo entre los 2 grupos proponentes. Queremos además, y en eso estamos, extender ese acuerdo al resto de los grupos, a quienes han presentado enmiendas y a quienes no las han presentado, porque el objetivo fundamental es formar un frente único, unido y lanzar un mensaje sólido de rechazo a la violencia de género y firme voluntad de apoyo a las mujeres. Por esa razón, porque hemos alcanzado un acuerdo sobre un texto que será la base de un trabajo conjunto para mejorar la respuesta que damos a esta tragedia cotidiana,
voy a dejar de lado cualquier consideración partidista y simplemente voy a decir que desde que somos conscientes de la magnitud y de la gravedad de la violencia de género, todos los gobiernos y parlamentos que han tenido responsabilidad en esta materia han hecho su trabajo lo mejor que han podido y sabido. De tal manera que en estos años pasados hemos configurado un sistema de respuesta judicial y social que está considerado internacionalmente como uno de los más avanzados. Sin duda lo es, pero queremos que sea más eficaz. Queremos ser capaces de dar a las mujeres soluciones que las hagan menos duro ese trance de la denuncia y el proceso judicial posterior, que las fortalezcan en su decisión, que puedan apoyar incluso a quienes por una razón u otra hayan preferido no denunciar la situación de maltrato. Queremos también reforzar el mensaje de que hay salida a la violencia de género, con el apoyo de nuestro sistema judicial y de las administraciones responsables, y que las mujeres tienen el derecho y la capacidad de reconstruirse y de construir una vida nueva sin violencia. Que sus hijos e hijas merecen crecer en un entorno en el que puedan desarrollarse como personas sin las secuelas que la violencia contra sus madres o contra ellos mismos dejan indefectiblemente en su personalidad. La capacidad de llegar a acuerdos no es nada nuevo si se está de acuerdo en lo esencial. Se consiguió en el momento de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 y creo que lo conseguiremos ahora cuando además nos enfrentamos a un doble reto: reforzar la eficacia del sistema existente y actualizarlo según las exigencias internacionales. Señorías, en 2014 España ratificó el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el llamado Convenio de Estambul. Ha sido ratificado por 40 países, entre ellos varios de la Unión Europea, y su objetivo principal es el proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia que sufren por el mero hecho de ser mujeres y promover además la cooperación internacional para eliminar esa violencia. El convenio amplía el concepto de violencia sobre la mujer o violencia de género, incluyendo nuevos delitos y conductas más amplias entre sujetos diferentes a los de nuestra legislación. Ya no tendrá que darse una relación de pareja presente o pasada, sino que otros modos de violencia que ahora mismo no eran considerados violencia de género, como una violación, los abusos sexuales o forzar a una mujer a la prostitución, por ejemplo, pasarán además a ser considerados violencia de género. Esta modificación tan importante nos obliga a replantear la Ley Orgánica 1/2004 o a elaborar una nueva norma, puesto que todo el entramado legal y de protección social que hemos puesto en marcha se ha centrado en aquellas víctimas de violencia en el entorno de la relación de pareja. Y aunque en estos años pasados se hicieron importantísimas modificaciones con la incorporación, por ejemplo, de los menores como víctimas, la inclusión de nuevos delitos en el Código Penal o el importante trabajo realizado en materia de trata, es evidente que ampliar el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica a otras áreas de la vida de las mujeres, el social, por ejemplo, o el laboral, supondrá un reto importantísimo para el cual se precisa en este Parlamento el mayor acuerdo posible. Casi 12 años después, señorías, de la aprobación de la Ley Orgánica, pensamos que ha llegado el momento de trasladar ese enfoque integral y multidisciplinar a otras violencias que también sufren las mujeres, tal y como nos ha recordado de manera pormenorizada el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial en su 6º Congreso celebrado hace apenas 2 semanas. Esta tarea importante, el esfuerzo de actualizar nuestro sistema a través de la firma de un pacto de Estado contra la violencia de género, va a realizarse, señorías, en esta Cámara a través de la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad, uno de los puntos que hemos acordado con el Grupo Parlamentario Socialista en la enmienda que hemos presentado conjuntamente y que estamos ya mejorando con la aportación del resto de los grupos. Por esta razón, termino, presidenta, hemos presentado ese texto transaccional por parte del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Socialista, con el objetivo de borrar nuestras diferencias en este tema y que ahora mismo el texto que se defienda en esta Cámara sea ya uno y no 2 diferentes, y que ese texto tenga como objetivo la elaboración de un pacto de Estado, tal y como pretende el Gobierno y los grupos parlamentarios. Porque, como decimos en muchas ocasiones, son más nuestros acuerdos que nuestros desacuerdos, más aquellas cosas en las que coincidimos que las que nos separan. Y por encima de las diferencias está la vida y la seguridad de muchas mujeres, demasiadas, y de sus hijos e hijas. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Álvarez Álvarez. Buenas tardes, señorías. Quiero hacerles y traerles un recuerdo de lo que pasó en la última sesión que tuvimos en la Cámara. El pasado sábado, 29 de octubre, la presidenta de la Cámara abrió la sesión con un minuto de silencio que mostraba la repulsa a los crímenes machistas. ¿No les sorprende a sus señorías que ese gesto haya sido criticado en las redes sociales y en diversos artículos de opinión? Pues esa crítica, señorías, es un síntoma de que muchas personas vivieron ese minuto de silencio como una impostura de quienes durante años han mantenido desde el Gobierno cierta indiferencia, cierta falta de diligencia y cierta falta de empatía. Y no es una opinión. ¿Saben ustedes que desde el ministerio responsable en los últimos trimestres no ha salido ninguna condena institucional de los últimos crímenes machistas? Este país ya no quiere más imposturas, quiere respuestas contundentes y respuestas eficaces. Señorías, en la primavera de 2015, el Partido Socialista, a través de una carta enviada por la diputada Valenciano a la ministra Ana Mato, reclamó que el Gobierno promoviese un acuerdo social, político e institucional contra las violencias de género. Demandamos entonces avanzar más rápidamente en la implementación y la mejora del sistema Biogen. Solicitamos la comparecencia del secretario de Estado para informar sobre las disfunciones de seguridad que se habían producido en casos mortales con denuncia previa y presentamos iniciativas para una mejor aplicación de la ley. Nunca se atendieron las solicitudes de comparecencia y solo obtuvimos incumplimientos, retrasos y ninguneos a las propuestas de la oposición que llegaron al extremo de votar en contra iniciativas que buscaban reforzar, por ejemplo, el apoyo educativo a los huérfanos o una mayor implicación del sistema sanitario en la prevención y en la identificación de casos. Pues bien, el Gobierno debe saber que, aunque sus antecedentes lo hacen poco fiable, necesitamos avanzar hacia un pacto en esta materia. ¿Por qué? Porque necesitamos enmarcar y acordar las acciones del Estado a largo plazo en un asunto que los socialistas hemos considerado siempre de trascendencia. Llevamos años intentando convencer al Gobierno del Partido Popular de la necesidad de un acuerdo que salvaguarde los esfuerzos y los compromisos sociales y también presupuestarios para combatir una violencia que conmociona con demasiada frecuencia a todo el país. Pero el pacto, señorías, no puede ser una mera declaración. También se equivocan quienes piensen que el pacto hoy es la PNL que estamos presentando de forma conjunta. Nosotros presentamos en la proposición no de ley lo que creemos que es de urgencia, que no representa, ni muchísimo menos, todas las aspiraciones que los socialistas tenemos en esta materia. Todas estas propuestas son solo la base para comenzar a negociar y recuperar el espíritu de consenso de la Ley 1/2004. Una ley que se fraguó vinculando a todos, a todas, en un compromiso no solo contra la violencia de género, un compromiso también contra el sexismo que la alimenta. Por eso es importante dejar claro que el pacto no es esta PNL, pero que esta PNL abre la puerta al pacto. Lo esencial de nuestra iniciativa es traer al marco del Congreso un espacio para negociar el acuerdo. Esta tarde, con la creación de una subcomisión para iniciar los trabajos, lo que estamos es mandando un mensaje de que este pacto será
de todos los partidos, de todas las instituciones y de toda la sociedad civil. Y acotando los plazos, también transmitimos el mensaje de urgencia que la sociedad nos está reclamando. Buscaremos comprometer la participación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que están soportando la mayor carga en materia de prevención y apoyo a las víctimas, pero también a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación, al sistema educativo y a un poder judicial que debe evitar ser percibido como un obstáculo por las víctimas. Buscaremos hoy, por tanto, la incorporación de la mayoría de las enmiendas posibles, pero el espacio de negociación del pacto será la subcomisión, donde debemos dar respuesta a cuestiones como, por ejemplo, la eliminación de la atenuante de confesión para este tipo de delitos. O, por ejemplo, a la modificación de la dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge. Acometeremos las insuficiencias de una reforma del Partido Popular que ha tratado de proporcionar asistencia letrada desde antes de la interposición de la denuncia, pero que, como los abogados le están indicando, no funciona porque ustedes no lo han hecho preceptivo. Desde un pacto de Estado, señorías, reclamaremos transparencia económica en las campañas publicitarias, porque sabemos que no siempre se ha hecho un reparto atendiendo a la eficacia de los mensajes, sino a otro tipo de intereses. Un pacto va a reclamar muchas cosas. Por ejemplo, necesitamos acuerdos para proteger a las menores de 16 y 17 años que, siendo víctimas de violencia machista intrafamiliar, quieren decidir sobre su vida y su maternidad sin pedirle permiso a un posible padre violento. Señorías, las respuestas a la violencia no pueden ser solo asistenciales, porque el asistencialismo no combate el machismo. Este creo que ha sido uno de los principales problemas de las estrategias del Gobierno en los últimos años. Necesitamos un pacto amplio, un pacto que incorpore a los medios de comunicación, porque son claves para la prevención, ya que junto a las familias y la escuela son el elemento clave en los nuevos procesos de socialización de los jóvenes. Un pacto de Estado también supondrá cuestionar algunas de las políticas que se han hecho hasta el momento. Por ejemplo, será preciso revisar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, porque quitar las competencias en materia de igualdad a los ayuntamientos ha sido un error estratégico que pone en riesgo la red de atención a las víctimas. También el preocupante aumento de asesinatos en los que la víctima había interpuesto previamente denuncia pone en evidencia un fracaso del sistema de protección que necesitamos revisar con urgencia. Estamos obligados a analizar el papel de los puntos de encuentro familiar y a legislar para hacer efectivas las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial respecto de ese fatídico concepto del síndrome de alienación parental o la imposición de custodias compartidas en casos de violencia. Además, hemos de atender compromisos, como ha dicho la portavoz del Partido Popular, y creo que estamos de acuerdo todos los grupos, y recomendaciones internacionales para dar respuesta a todas las formas de violencia de género, porque todas nos reclaman cambios en la legislación civil, penal, procesal y de cooperación jurídica internacional o en la legislación sobre asilo y refugio. Voy terminando. Es un buen síntoma que hoy lleguemos a un primer acuerdo, pero tendremos que llegar a más. Tendremos que llegar a más porque nos lo demanda una sociedad que nos reclama inteligencia y recursos contra un machismo infame y criminal. Quiero terminar dando las gracias a todos los grupos por su disposición y el compromiso en los acuerdos que estamos tratando de alcanzar esta tarde. Lo esencial, señorías, es que el Parlamento, como máxima expresión de las ciudadanas y de los ciudadanos, responda hoy al clamor de las víctimas, de sus familias y de todas las mujeres. Es aquí donde debemos tejer un pacto sólido, un pacto profundo que comprometa a toda una sociedad
que desea desterrar este mal intolerable para poder considerarse una sociedad más justa y más digna. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Aggi Martínez. Señora presidenta, señoras y señores diputados, pensaba que tenía 2 minutos, pero me ceñiré al tiempo. Presentamos una enmienda en la cual le hacemos la siguiente reflexión, señorías. Si estamos todos en contra del tráfico y trata de personas, de la violación de los derechos y, por tanto, de la cosificación de la mujer, también estaremos todos en contra de los espacios que dan propaganda y publicidad a la prostitución. Por tanto, habrá que identificar los espacios en los cuales se hace esa publicidad, como, por ejemplo, algunos medios de comunicación escrita. Por tanto, les animo a que hagan esa reflexión en cuanto a los proponentes para aceptar la enmienda y a los votantes, a todos ustedes, para tomarla en consideración. Y una cosa más, lógicamente, Unión del Pueblo Navarro está a favor y nos alegra que tanto el Partido Socialista como el Grupo Popular hayan llegado a un acuerdo para crear una subcomisión donde se tomen medidas efectivas y realistas contra la violencia hacia la mujer. Nada más. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet. Gracias, presidenta. Si 2 minutos son poco, 1 aún es menos para poder explicar todo lo que queda por hacer en violencia machista. Pero antes de empezar, sí que me gustaría felicitar a la ministra de Igualdad por el nombramiento de la nueva jefa de gabinete, una persona militante del Opus Dei, una persona contraria a la libertad de decisión de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, que seguro será una gran aliada de la libertad de las mujeres. Hoy el PP se nos vuelve a presentar como parte de la solución y nosotros discrepamos bastante en que todos los gobiernos hayan hecho lo que han podido y han sabido, ya que pensamos que el Partido Popular ha sido y es parte del problema. Dejen, señorías del Partido Popular, de recortar presupuestos en igualdad y en violencia machista. Dejen de tratar a las personas prostituidas como mera mercancía en los presupuestos generales del Estado. Dejen de focalizar el problema en las víctimas y empecemos a hablar de los agresores. Dejen de considerar un buen aliado a un misógino como Trump. O dejen de poner el contador a cero todos los años. Las víctimas del día 31 de diciembre son tan importantes como las del 1 de enero. Dejen de hacer todo esto y empezaremos a poder ser parte de una solución conjunta, realista y que realmente trabaje para erradicar esta lacra social. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. Un minuto de oro para decir que el año 2003 en Canarias ya consideramos en la ley de violencia la trata, el abuso, el acoso. Y era del 2003 y la del Estado no lo contempla. Tenemos que aumentar los supuestos de todo lo que es violencia contra las mujeres. Tenemos que poner partidas presupuestarias, señores del Gobierno, y recuperar el dinero para luchar, para integrar. Tenemos que hacer campañas de prevención y tenemos que actuar desde este Congreso de forma inmediata con el tema de la custodia y con el tema de la patria potestad. Porque en este momento lo que está pasando en este país y lo que se está fijando en los juzgados en mujeres que se han tenido que sacar
comprobado la violencia, agredidas de hospitales y que tengan que llevar a sus hijos a esas personas que las han agredido, es impresentable y eso tiene que ser inmediato. Muchas gracias, señora presidenta. Una cosa, esa es su comisión y esto es un pacto de Estado. Y aquí no se trata de grupos parlamentarios, sino de fuerzas políticas. Y todos los partidos que estamos en el grupo mixto queremos estar en esa subcomisión. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde. Gracias. Apoyo crítico de Euskal Herria Bildu porque creemos que después de estos 12 años es hora ya de que las instituciones hablemos menos y hagamos más en esta materia. Porque podemos seguir suscribiendo acuerdos como el de Estambul, que suponen además superar lo que se está haciendo actualmente en el Estado, aprobar proposiciones no de ley, normativas, pero si estas no vienen acompañadas de presupuesto para su ejecución, de indicadores de cumplimiento y de mecanismos de redención de cuentas, quedarán en papel mojado. Somos de la opinión de que la violencia machista que sufren miles de mujeres y menores y que fracturan una sociedad es lo suficientemente grave para que realmente los acuerdos que alcancemos supongan avances reales. Y por decirlo más claro, no es tiempo de salir al mediodía a denunciar los casos que se vayan conociendo, mientras por la tarde se procede a los recortes presupuestarios en materia de igualdad y equidad, o mientras mediante la LOMCE se elimina del currículum la coeducación o se sigue permitiendo que representantes públicos denigren y desprestigien a las mujeres. Es urgente construir espacios de vida comunes donde las mujeres podamos vivir libres de toda violencia machista y de hacer realidad modelos libres de convivencia basados en la igualdad a fin de lograr una estructura social paritaria. Por eso apoyamos esta iniciativa, porque entendemos que toda institución tiene que tener este tema como prioritario, porque urge identificar cada una de las violencias y responder de forma contundente desde todos los ámbitos. Y aunque no tengamos mucho tiempo, el empeño de Euskal Herria Bildu, aunque no sea en minutos, estará en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora Ciuró y Buldó. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Celebramos, ya era hora que llegue a esta Cámara la posibilidad de modificar la ley contra la violencia contra las mujeres. Llevamos desde el 2011 5 años en los que no se ha podido abrir la ley y se sigue sin atender los diferentes motivos de violencia machista contra las mujeres. Cataluña, 2008, una ley contra la violencia machista, una ley que ya recoge, antes del Convenio de Estambul, todos los tipos de violencia contra las mujeres y, además, ampara a los hijos e hijas víctimas de la violencia. Nos hemos cansado de presentar iniciativas en esta Cámara en este sentido, siempre se han desoído. Esperemos que ahora el sede del pacto sea el modo de canalizar esta necesaria reforma de la ley contra la violencia. 2. Otra ley, la 17/2015, una ley pionera a nivel europeo en la igualdad a favor de las mujeres, otra de las patas imprescindibles para avanzar contra la violencia de género. El Partido Popular, el Grupo Popular en el Gobierno, la ha impugnado. Está recurrida en el Tribunal Constitucional. Han primado la carga ideológica política en detrimento de la defensa de las mujeres. Lamentamos muchísimo también que la izquierda, en este caso, diese la callada por respuesta ante semejante atropello en la aplicación de esta ley catalana, una muy buena ley que es pionera, les repito, a nivel europeo. 2 herramientas que vamos a utilizar en los pactos, en el Pacto de Estado y en la subcomisión que se va a constituir. Ayudaremos a que tengan ustedes también 2 buenas leyes y les solicitamos, como no, que levanten la suspensión de la Ley 2015 de igualdad de las mujeres y los hombres catalana. Nada más y muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Reyes Rivera. Gracias, presidenta. Señorías, miren, cuando supe que hoy se iba a tratar aquí esta iniciativa, me vino a la cabeza una persona, una mujer. Se llama Casia. Silencio, Casia, por favor. No es como aquella niña de Rajoy. Un segundo, señora Reyes.
Un segundo. Le ruego, por favor, silencio. Adelante. Gracias, presidenta. Casia no es como aquella niña de Rajoy, ni tampoco es como la tal Juana de los mítines de Pedro Sánchez, que hoy se llamaba Juana y al día siguiente se llamaba Valeria. Casia es una persona real, es una mujer muy valiente, está hoy aquí, una superviviente, como a ella le gusta que la llamen. Ha sufrido en sus propias carnes lo que es la violencia de género y con un enorme coraje quiere dar la cara para ayudar a otras mujeres. Por eso he decidido hablar hoy de ella en esta tribuna. Casia es una afiliada de Ciudadanos, pero eso da igual, podría haber estado afiliada a cualquier otro partido político o incluso no haber estado afiliada a ninguno. La violencia de género no discrimina por razón política. El pasado 27 de junio le ocurrió algo terrible. Su exmarido intentó asesinarla. Recibió nada más y nada menos que 12 puñaladas. Como imaginarán todos ustedes, está viva de milagro. Está viva de milagro y sobre todo gracias a su fuerza y a sus ganas de luchar. Su presunto asesino, tengo que llamarlo así, tenía una orden de alejamiento impuesta por el juez. Y yo me pregunto, ¿por qué no supimos proteger a Casia aun sabiendo que esto podía llegar a ocurrir? Señorías, está claro que algo falló en el sistema, algo está fallando en nuestro sistema. Lo que nos cuenta Casia, además, es que ha sufrido todo tipo de trabas por parte de la Administración, trabas que han dificultado su recuperación y que han hecho que se sintiera doblemente victimizada. Desde luego que hemos avanzado, claro que sí, pero ya estamos en el año 2016. Tenemos una ley que lleva vigente más de 10 años y las estadísticas nos dicen que el número de mujeres asesinadas no se reduce. Por otro lado, el 44% de las mujeres víctimas de violencia de género tachan de ineficaz esta ley. ¿Quién es mejor que estas mujeres para hacer un diagnóstico? Simplemente escuchemos a todas esas Casias que hay en España. ¿No creen ustedes que nos están diciendo algo? Nos están diciendo que nos pongamos a trabajar, que mientras nosotros aquí nos tiramos los trastos a la cabeza, ellas mueren. Hagámonos preguntas y busquemos soluciones que mejoren la ley. Por ejemplo, si solo el 30% de las mujeres en situación de riesgo acude a un juzgado, ¿qué pasa con el 70% de mujeres que, por lo que sea, ve imposible denunciar? ¿No será que se habrá judicializado en exceso el procedimiento? ¿No deberíamos volcarnos también en todo lo extrajudicial para ayudar a esas mujeres que no son capaces de denunciar? ¿Qué pasa con los niños que sufren esta violencia? ¿Nos estamos ocupando realmente de ellos? Y con ese repunte de machismo que hay entre nuestros jóvenes, trabajemos también en educación. Si un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial dice que algunos de los juzgados de violencia sobre la mujer trabajan al 30% de su capacidad, mientras que otros lo hacen al 150%, ¿no deberíamos reorganizarlos? Tengamos en cuenta, además, que muchos de estos juzgados de instrucción, que asumen también las causas de violencia de género, no tienen ni siquiera un equipo psicosocial adscrito al mismo. No disponen siquiera de espacio. Esto lo he vivido yo. Yo he visto cómo funcionarios escondían a mujeres que estaban aterradas pensando que se iban a cruzar con su agresor en el baño. Esto es lo que están sufriendo las víctimas de violencia de género hoy en día. Preguntémonos también algo importante, señorías. ¿Se puede luchar contra la violencia de género si no se establecen y promueven políticas activas de igualdad? Difícilmente. La violencia de género no es otra cosa que la consecuencia más grave, más dramática de la desigualdad que existe en nuestra sociedad. El señor Rajoy, en el año 2014, entre tanto recorte, eliminó la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades. Recorten de otro lado, racionalicen, pero no en políticas de igualdad si verdaderamente quieren luchar contra la violencia de género. Sinceramente, yo creo que estas dos iniciativas son un buen comienzo que deben finalizar en ese pacto de Estado que siempre ha reclamado Ciudadanos. Las proposiciones no de ley que debatimos
no son de nuestro grupo, pero en realidad sí lo son, porque están aquí en estos dos documentos. Están en el pacto con el PSOE y en las exigencias con Ciudadanos, páginas 42 y 43 con el PSOE y las páginas 25 y 26 en las exigencias con Ciudadanos. A nosotros, desde luego, nos alegra profundamente que el haber dialogado con uno y con otro partido de la Cámara haya servido para acercar posiciones. Y les pido, termino, presidenta, les pido también al resto de grupos parlamentarios que trabajemos juntos y nos centremos todos en quienes debemos hacerlo, en todas esas mujeres que sufren un infierno en su día a día, a las que podemos y a las que debemos proteger, y también por la memoria de todas aquellas que desgraciadamente no pueden hacerlo. Y en especial se lo pido al Grupo de Podemos. Desde aquí les lanzo una pregunta. ¿Ustedes le pedirían a Casia su carné de afiliada antes de decidir ayudarla o no ayudarla? Salvando, por supuesto, las grandísimas distancias con lo que a ella le pasó, señora les voy a Reyes, recordar... Señora Reyes, tiene que terminar. Les voy a recordar lo que nos ocurrió a unos compañeros de Ciudadanos y a mí a la salida del pleno de investidura. Las mismas personas que ustedes les vitoreaban, a nosotros, a las mujeres, nos llamaban putas. Y discúlpenme si utilizo este término, pero lo creo necesario. ¿Creen ustedes que llamar puta a una mujer por el mero hecho de serlo no es machismo? Yo, de verdad, creo que sí. Y si realmente apoyan también la lucha contra la violencia de género, lo primero que tendrían que hacer sería denunciar este acto. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra la señora Rodríguez Martínez. Gracias, señora presidenta. Señorías, compañeros y compañeras, celebrábamos estos días el aniversario del 7N, esta marcha que hicimos contra las violencias machistas, en la que se puso de manifiesto ese gran consenso que había en la sociedad y en los movimientos feministas con las reivindicaciones que todas teníamos y que ya eran de sentido común, como lo que pasó en los Sanfermines este año, que todas y todos tenemos muy claro que fue machismo, pero que nuestras leyes actuales a día de hoy aún no recogen. Y, desde luego, celebramos que un año después estas proposiciones del Partido Popular y del Partido Socialista que hoy debatimos aquí se hagan eco de lo que recogían las demandas del 7N. Pero, desde luego, estas PNLs, como siempre, son insuficientes y llegan tarde. Haremos un apoyo crítico, pero, desde luego, tenemos que explicitar cuáles son aquellas cuestiones por las que nos parecen que son insuficientes. Y primero de todo, una aclaración. Este pacto puede que sea político e institucional porque se te dan dos partidos en la institución, pero, desde luego, no es ciudadano porque no cuenta con el apoyo de la gente aún está ahí fuera y aún no hemos hablado con ella. Y, por otra parte, a mí me gustaría que nos preguntáramos aquí si esto es un pacto de Estado, porque, desde luego, con lo que no cuenta, y es evidente a raíz de los recortes que sufrimos una y otra vez, es con el apoyo del Estado. Lo primero que nos gustaría decir hoy es que es muy difícil hacer políticas feministas cuando no queremos llamar a las cosas por su nombre. Y de lo que estamos hablando hoy aquí no es de violencia de género, es de violencia machista. Y creemos que esta diferenciación... Creemos que esta diferenciación es importante, la recogen todos los organismos y convenios internacionales a los que nosotras mismas, también las señorías del Partido Socialista y las del Partido Popular, nos referimos, y, desde luego, porque estamos hablando de muchas más violencias que aquellas que las que se ejercen en el ámbito de la pareja o las parejas. Por lo tanto, le llamemos violencia machista, y no solo porque sea un capricho nuestro, sino porque es importante que nombremos aquellas cosas que queremos combatir, porque las realidades que no son nombradas no existen. Y, desde luego, no querríamos que nos pasasen cosas ridículas como le pasaron en su momento a la señora vicepresidenta del Partido Popular, que, preguntándose qué es el mejor consejo que le podemos dar a una chica que ha sido acosada sexualmente por el teléfono, es, pues, chicas, no miréis los teléfonos cuando se escriban vuestros novios. Bien, a nosotros nos gustaría decir hoy, no se trata de que las chicas y los chicos no miremos los teléfonos, no se trata, de hecho, de que simplemente no sepamos ponerle nombre. Este es el problema. No tenemos recursos suficientes ni hay una buena gestión para que las chicas y los chicos, cuando eso sucede, le puedan poner un nombre, que es acoso, en su caso, acoso machista, acoso sexual. Nos parece muy importante, por tanto, que trabajemos en esos recursos y en esa gestión.
¿Qué ha pasado con la gestión del Partido Popular? Ha sido una gestión nefasta. Y es curioso porque cuando una lee todos los organismos a los que nos referimos, lee el Convenio de Estambul, lee lo que dice la ONU al respecto de esto, dejan perfectamente claro que sí, efectivamente, hubo una crisis económica que tenía rostro de mujer, pero esto no es suficiente para explicar cuál es ahora mismo la situación de las mujeres de este país. Los recortes en dependencia, en educación, en sanidad, por supuesto en igualdad y en violencia machista, han hecho que a día de hoy podamos decir que ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha hecho que a día de hoy las mujeres en este país vivamos peor. Por lo tanto, necesitamos nombrar las cosas por su nombre y una mejor gestión. Por otro lado, yo creo que ya está bien de hacer como que la economía es una cosa que cae del cielo. La economía es una cuestión política, es una decisión política. Y por eso nos parece tan importante que estos datos que se reflejan de esa mala gestión hoy los pongamos encima de la mesa. 2 de cada 3 mujeres que murieron asesinadas por violencia machista en el 2015 no habían puesto una denuncia. La mayor parte de las denuncias que se hicieron en el 2010 fueron cifras mucho menores que los años anteriores. ¿Esto qué quiere decir? No estamos diciendo que no queramos que las mujeres pongan denuncias. Lo que decimos es queremos que se den las condiciones de posibilidad necesarias para que cuando una mujer tenga que poner una denuncia pueda hacerlo. Esto es independencia económica. Si no tenemos independencia económica y autonomía, si no somos libres, no podemos poner denuncias. Por tanto, las medidas que proponen el Partido Socialista y el Partido Popular hoy no valen de nada, son papel mojado. Si se me permite, quería dar otro consejo al estilo de Soraya. Chicas, no dejéis que vuestros novios os miren el móvil, pero sobre todo no dejéis que se os recorten derechos. Nos sorprende también que el Partido Popular pida hoy que se ratifique el Convenio de Estambul cuando ya lo ha hecho su Gobierno. A lo mejor es porque las diputadas del Partido Popular tienen que pedirle vía proposición no de ley a su propio Gobierno que ratifiquen un convenio que ya está ratificado desde el año 2014. También esto nos hace preguntarnos si es que en realidad está pensado que se apruebe o que no se apruebe o si hay alguna parte de este convenio que no se va a aprobar. Aunque en realidad creemos que lo que sucede es que hay cosas que no se quieren decir en esta tribuna. Yo sé que es muy difícil para la gente del Partido Popular subirse aquí y decir queremos recortar en violencia machista, queremos que las abuelas con su pensión de 400 euros tengan que alimentar a sus nietas porque sus madres no les pueden dar de comer. Entonces lo que hacen es decidir las cosas en otros lugares, porque en esos lugares no importa. Y cuando lo que sucede es que nos saltamos los cauces democráticos de los que la ciudadanía se ha dotado para tomar decisiones, lo llaman democracia y no lo es, señores del Partido Popular. Y sabemos que escriben muy bien, escriben también que parece que es ciencia ficción y a veces parece que nos lo creemos, pero les voy a decir una cosa, no vamos a apoyar de forma contundente nada que no implique compromisos reales. Compromisos reales son blindar los presupuestos generales del Estado, no recortar en el 33% y dejar los presupuestos en un 0,000% de los presupuestos generales del Estado. Y ya para terminar, creo que es escandaloso que pidan que los ayuntamientos y las comunidades autónomas se hagan cargo de partidas y de cosas cuando sabemos perfectamente que con la ley Montoro, insisto, esto es ciencia ficción, así que me gustaría también decirles, chicas, no dejéis que os hagan leyes cuando lo que está sucediendo es que os están quitando recursos, incluso aunque vengan estos recursos disfrazados con caperucita roja. Y por último, quiero dirigirme al Partido Socialista y en concreto a las mujeres... Señora Rodríguez, termino ya. A las mujeres feministas del Partido Socialista. Gracias por vuestras leyes. Como mujer y como feminista os doy las gracias porque las he leído desde fuera, pero ahora que estoy dentro y ahora que hemos sufrido una crisis, y vosotras lo sabéis, estas leyes no llegan y tenemos que cambiarlas y hay que mejorarlas. Y por eso os digo, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a seguir la línea del 135 y de la abstención o os vais a atrever a hacer políticas feministas con nosotras? Yo creo que... Sí se puede hacer un país en el que el machismo no llegue en ambulancia, sí se puede hacer un país en el que el machismo no llegue en ambulancia. No queremos machismo ni en las camas, ni en las casas, ni en las nóminas, ni en los prostíbulos, ni en los institutos, ni en los platos de televisiones, ni en este hemiciclo. Así que queremos un país con nosotras, ni una menos. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti.
Bueno, muy brevemente, saltándome el turno a Esquerra Republicana, pero no pasa nada. Bien, subo a esta tribuna una vez más y ya son muchos, no los debates, sino muchos los años que llevo subiendo a esta tribuna a hablar de este tema. Como yo, otros muchos compañeros y compañeras de esta Cámara. La violencia de género, podemos decir muchas cosas. Aquí todas las personas que han pasado han dicho muchas cosas. Creo que hemos dicho demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Y no sé si hemos hecho tantas cosas como hemos dicho durante tanto tiempo. Mi grupo, creo que cabe decir que estamos en contra. Todas esas cuestiones, evidentemente, son baldías, se las lleva el viento, quedan escritas en el diario de sesiones y punto. Pero somos un poco críticos, en un principio, con lo que se ha hecho hasta ahora, pero lo somos más con lo que no se ha hecho hasta ahora. Nosotros, y no es ninguna novedad decir que no creemos en exceso en lo que vosotros llamáis pactos nacionales. En un principio, porque en lo de nacional no creemos, claramente, y en lo del pacto, porque la pregunta que sería, ¿qué vamos a pactar? ¿Cuál es el objetivo de ese pacto? ¿Hacer una foto? ¿Firmar un documento? ¿Cambiar una ley? ¿Hacer que se cumpla una ley? Porque evidentemente cuando hemos subido a esta tribuna y cuando ha estado gobernando ese grupo y cuando ha estado gobernando ese grupo, nosotros le hacíamos la misma crítica. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se aplica lo que se dice la ley? Y unos se echaban a otros las mismas bombas incendiarias según quién estaba gobernando. Bien, por lo tanto, seamos serios y no hagamos que la violencia de género sea un elemento que nos permita hacer unos mítines extraordinarios desde esta tribuna como quien pone 2 huevos duros más en el asunto, pero lo que verdaderamente tendríamos que hacer es acordarnos seriamente de las víctimas y de qué es lo que ocurre con la legislación que nosotros hemos aprobado aquí para que día tras día siga habiendo más mujeres maltratadas, más mujeres asesinadas y el tema de la lacra de la violencia de género siga en esta sociedad. En el año 2008 al 2009, yo participé, junto con otros que están aquí, en una subcomisión, y este es el informe de aquella subcomisión. Por lo tanto, el tema de la subcomisión no es ninguna novedad. Ya hicimos una subcomisión, en el cual el objetivo era subcomisión para el estudio y el funcionamiento de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género y, en su caso, propuestas de modificación. Este es el informe. Hubo comparecencias, hubo expertos, se hizo un resumen y, en el fondo, hubo unas conclusiones de esa subcomisión y recomendaciones a nivel de educativo, a nivel de institucional y social, a nivel de tutela judicial, etcétera, etcétera. Pero había un elemento que parece que se ha olvidado, que es el presupuestario. Y, evidentemente, si queremos que en el ámbito judicial, en el ámbito policial, en el ámbito social, en el ámbito familiar, se puedan aplicar todas las medidas que aparecen en la ley, que aparecían en las recomendaciones, hay que dotar presupuestariamente a todas esas instituciones para que tengan presupuesto suficiente para poder abordar con garantías la lucha contra la violencia de género. Y lo demás, si no, es cuento. Porque cuando por medio de la violencia familiar una pareja se rompe porque no se puede convivir con alguien que mata o maltrata, esa persona necesita después un apoyo económico también, aparte de un apoyo social, un apoyo psicológico y un apoyo institucional. Silencio, por favor. Por lo tanto, seamos serios. Podemos hacer todos los pactos, están bien. Tendremos que trabajar. No seremos nosotros los que nos pongamos en contra, pero no podemos ponernos de perfil. Seamos consecuentes. La violencia de género es una lacra social a la cual debemos de combatir por todos los medios y, para empezar, esperemos que en los siguientes presupuestos generales del Estado que traiga el Gobierno haya un apartado en el cual se vea
el compromiso institucional de luchar contra ello con unas partidas presupuestarias que verdaderamente garanticen que se está en contra de ello y se está dispuesto a luchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Recordarle al señor Aguirrechea que ha tenido la palabra antes que la señora Jordá y Roura porque no ha presentado enmiendas y ella sí. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordá y Roura. Molt bona tarda a totes i a tots. Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español nos proponen sendas iniciativas para erradicar lo que denominan, y con toda la razón, una tragedia social. El Partido Popular quiere mejorar y quiere a la vez actualizar la Ley Orgánica del 2004 contra la violencia de género. Esto sí, la Ley Orgánica que se cepillaron presupuestariamente. Y el Partido Socialista lo que quiere o lo que reivindica es un pacto social, un pacto político, un pacto que llaman institucional para recuperar lo que fue aquella ley. Señorías, hablemos claro y hablemos en serio. Hablar de violencia de género es hablar de violencia machista que tiene su más cruel expresión en los asesinatos de mujeres a manos de hombres. Ciertamente, en los últimos años hemos avanzado legalmente en la atención y protección de las mujeres que sufren violencia machista y se ha avanzado con la introducción del problema en la agenda política y en la agenda mediática, evidentemente en la concienciación, en definitiva, social. No obstante, denunciamos, y debemos seguir haciéndolo, los recortes en prevención y los recortes en atención de la violencia machista. Y reivindicamos también la recuperación de todas las partidas presupuestarias recortadas para que las medidas previstas en las leyes estatales y autonómicas sean evidentemente desarrolladas con plena eficacia. Porque la violencia machista, más efectivos que los minutos de silencio, estos ya sean 1, sean 2 o sean 3 o sean extremadamente silenciosos, son evidentemente los recursos para combatirla, pero recursos de verdad. Más allá de eso y de las nuevas medidas que se aprueben, aprovechando que tenemos estos 5 minutos, ahora ya 2 y medio en la tribuna, dejen que hagamos alguna reflexión. La primera es que la violencia machista se está abordando desde un enfoque absolutamente miope, sin prestar la debida atención a las causas estructurales. La violencia machista no es solo el fruto de intolerantes y salvajes actitudes personales, sino que también es la consecuencia de una sociedad que implícita y que cotidianamente se vive y se legitima la violencia y el machismo. Señorías, no podemos obviar la existencia de una sociedad machista como el contexto en que se produce la violencia contra las mujeres. Es evidente que los roles heteropatriarcales predominan en nuestra sociedad y vinculados a menudo con actitudes evidentemente violentas. Estos roles, además, son reiterados por medios de comunicación como la televisión, en que se refuerzan los estereotipos patriarcales, incluso en los dibujos animados, permitiendo la transmisión de los mismos a futuras generaciones. Esta cultura heteropatriarcal, señorías, acaba siempre en una idea de masculinidad muy concreta y aceptada, evidentemente, también mayoritariamente. Una idea que se traduce en hegemonía de la dominación. Y es justamente aquí, en esta hegemonía de la dominación, donde es imprescindible incidir y reescribir la masculinidad, la deconstrucción del concepto de relaciones hombre y mujer, desde la libertad y siempre desde la igualdad. Y finalmente, todo esto en el contexto de una sociedad machista en que todavía hoy se mantiene la dependencia o la sumisión de las mujeres hacia sus maridos y donde estos acaban cargando contra ellas. En este sentido, parte del problema estructural es la falta de igualdad entre los miembros de la pareja, la permanencia de los roles patriarcales, la injusta distribución, evidentemente profesional, de roles, valorando más los masculinos que los femeninos, y donde los hombres cobran más
que las mujeres, a la vez que se prioriza el acceso laboral de ellos y especialmente a los cargos más destacados. Y además acompañado de la renuncia profesional que muy a menudo hace la mujer en favor de la familia y especialmente en una sociedad donde no existe la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Y ahora sí que acabo. La legislación debe tener presente el contexto estructural. La lucha no es solo la erradicación de la violencia machista, sino que la lucha es la erradicación del machismo y esperamos que algún día incluso también de la violencia. A las puertas, pues, del Día Internacional para la Eliminació de la Violència hacia les mujeres, nosaltres ho tenim clar, continuem avançant i ho fem compromeses i ho fem compromesos per la república, per una república de dones, evidentment lliures de violència. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Pregunto a la señora González Vázquez y a la señora Álvarez. ¿Aceptan sus grupos algunas de las enmiendas presentadas? En estos momentos estamos recogiendo las firmas de todos los grupos para una transaccional que presentaremos el conjunto de los grupos de la Cámara. Muchas gracias. Señora ministra. Sí, muchas gracias, presidenta. Quiero dar las gracias a todos los grupos parlamentarios, sobre todo a los proponentes, a los enmendantes, a los no enmendantes que estoy convencida que se van a sumar, porque hoy es el inicio para llegar a un gran pacto de Estado para que ninguna mujer muera en manos de su maltratador. Este es nuestro compromiso desde el Gobierno de España, desde nuestro presidente Mariano Rajoy. Hoy es un día de esperanza para las miles de mujeres que nos están mirando, que nos están observando, que están sufriendo desde el silencio. Hoy transmitimos, y quiero que transmitamos, un claro mensaje a toda la sociedad, que desde el diálogo somos capaces de ponernos de acuerdo para luchar y ante la lacra de la violencia del género. La violencia no entiende de ideologías y estoy convencidísima que desde el diálogo lo vamos a conseguir. Esta ministra la van a encontrar siempre desde el diálogo. Muchas gracias, presidenta. Por último, pasamos al debate del informe acerca del cumplimiento del presupuesto de la Cámara correspondiente